Hola a todos y bienvenidos. Para complementar los conceptos que vimos acerca de complemento ortogonal, en el video pasado me gustaría presentar el siguiente ejemplo. Dice, exprese el vector v en términos de h más b, donde tenemos que pi es este plano que ya es bien conocido, ya lo hemos visto en otros ejemplos y ya tenemos información sobre este plano. Por ejemplo, una base ortonormal para generar a este plano. Por otro lado, tenemos que v es igual a 3 menos 2 y 4, ¿de acuerdo? Entonces, v es el vector que queremos expresar en términos de h y de p. Esto quiere decir que h pertenece al plano, mientras que p pertenece al complemento ortogonal del plano. Bien, entonces vamos a usar lo que ya calculamos en ejemplos anteriores. Eso ya quedó registrado en otros videos. Se calculó en un ejemplo anterior que una base ortonormal para este plano es B1, ¿sí? Son estos dos vectores linealmente independientes que, por supuesto, generan un plano en tres dimensiones. Entonces, vamos a tener lo siguiente. H es igual a la proyección en pi de v, la cual es 1/7 menos 4/7 menos 2/7, lo cual pertenece al plano, ¿de acuerdo? Entonces, la proyección, así como supongamos que nuestro vector v es esta barra metálica, si yo la coloco aquí, proyecta una sombra. Esa proyección la podemos ver de esta manera. Entonces, la proyección de v, a la cual llamamos h, en el plano es simplemente este vector, ¿sí? El cual es 1/7 menos 4/7 menos 2/7. ¿De acuerdo? Si estás viendo este video, por favor, páusalo y verifica que este vector que nosotros tenemos aquí pertenece al plano. ¿Cómo hacemos esto? Sustituimos x por 1/7, y por menos 4/7 y z por menos 2/7 en la fórmula que tenemos que definir a este plano. Si al sustituirlo te queda 0, significa que efectivamente este vector está en el plano. Por otro lado, tenemos un complemento ortogonal, ¿sí? El complemento ortogonal, bueno, entonces necesitamos calcular la componente de este vector en el complemento ortogonal. Para hacer esto es muy sencillo. Ya hemos visto en otros ejercicios que lo que podemos hacer es que P es igual a nuestro vector original V menos el vector que acabamos de calcular, al cual llamamos H, ¿de acuerdo? Restando estos dos vectores obtenemos 20 entre 7, 10 entre 7 entre menos 7 para la segunda entrada y 30 entre 7. Bien, si estás viendo este video, por favor, pausa y calcula el producto punto de P con H. Si te da 0, significa que este vector pertenece al complemento ortogonal del plano, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, vamos a el siguiente teorema. El siguiente teorema dice que sea H un subespacio de Rn y sea V un vector en Rn. Entonces, la proyección de este vector en V es la mejor aproximación para V en H en el siguiente sentido. Si H es cualquier vector en H mayúscula, en el subespacio, estoy diciendo que H minúscula es el vector que nosotros queramos excepto 1, distinto a la proyección, ¿sí? Porque la proyección es nuestra mejor aproximación, según lo que está diciendo. Entonces, V menos la proyección de V en H, es decir, la sombra que proyecta V en H, va a ser menor o igual, esto es la norma de esta resta es menor, no igual, menor estrictamente que V menos cualquier otro vector. Quiere decir que este es el caso más pequeño y por eso estamos diciendo que es la mejor aproximación. Vamos a demostrar esto. Sabemos que V menos la proyección de V en H pertenece al complemento ortogonal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es que V menos H es igual a V menos la proyección de H en V más la proyección, perdón, la proyección de V en H más la proyección de V en H menos H.
¿Qué sucede aquí? Lo que hice es sumarle un 0, porque si nosotros sumamos y restamos esto, simplemente nos da v menos h, ¿de acuerdo? Este se elimina con este, así de sencillo. Pero para simplificarlo un poquito más, tenemos que v menos la proyección de v en h, ¿sí? ¿Por qué pertenece al complemento ortogonal? Si ustedes se preguntan. Pertenece al complemento ortogonal porque la proyección de v en h está en este, digamos, en este espacio en h, ¿sí? Pero la resta de v, que es un vector que no tiene por qué estar, de hecho no está en h, lo restamos y la resta de estos vectores va a dar un vector que no está en h, por lo tanto está en el complemento ortogonal. Bien, entonces esta parte v, lo que estamos diciendo aquí es que esta sección, esta parte v menos la proyección de v en h, no está en el complemento de h. Y aquí tenemos a h, h es cualquier vector en h mayúscula, ¿sí? Menos, bueno, lo estamos restando a la proyección de v en h. Tenemos la resta de dos vectores que están en h, es una combinación lineal, por lo tanto, esto está en h. Entonces, una vez más, tenemos algo que está en el complemento ortogonal y aquí tenemos algo que está en h. Bien, entonces, esto implica, de hecho, que el producto punto de estos dos, ¿sí? Es decir, v menos la proyección de v en h, producto punto por la proyección de vh menos h, tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que uno está en h y el otro está en su complemento ortogonal. Entonces, ahora sea S, aquí este S nada más lo propongo para ahorrar un poquito de notación. S es igual a la proyección de v en h, ¿sí? Cada vez que veamos S pensamos en la proyección de v en h, es todo. Entonces, vamos a tener que v menos h al cuadrado es igual, por definición, al producto punto de v menos h punto v menos h. Eso ya lo sabemos, es de las propiedades del producto punto. Pero v menos h, usando esta igualdad que nosotros tenemos aquí, es v menos s, ¿sí? Aquí lo estoy llamando s, v menos s más s más h. Recordemos que s menos s da 0, entonces da exactamente lo que tenemos arriba y aquí lo volvemos a repetir. Desarrollamos este producto, punto, ¿sí? Recordemos que este es un producto punto, y vamos a tener que esto es v menos s al cuadrado más dos veces el producto punto de v menos s por s menos h. Ya sabemos que este producto punto es 0, es lo que tenemos aquí, esto es 0. Entonces vamos a tener que esto se suma a s menos h al cuadrado. Como esto da 0, lo eliminamos. Y al final obtenemos esta igualdad. Tenemos que v menos h al cuadrado, la norma de v menos h al cuadrado, es igual a la norma de v menos s al cuadrado más s menos h al cuadrado, ¿de acuerdo? Pero recordemos que tomamos h cualquier vector distinto a la proyección, o sea, h y s no pueden ser iguales, son distintos. Entonces, este elemento es estrictamente mayor que 0, ¿sí? Son vectores diferentes. Esto significa que si de esta igualdad, aquí le podemos poner, es más, lo volvemos a poner, ¿por qué no? Recordemos toda esta cadena de igualdad, pero lo que me interesa es lo que obtenemos al final, que es v menos h, la norma al cuadrado. Aquí está, la norma al cuadrado de v menos h es igual a v menos s al cuadrado más s menos h al cuadrado. Bien, entonces, si yo quito este elemento que sabemos que siempre es mayor que 0 estrictamente, lo que tengo es una desigualdad. Esto va a ser mayor que nada más este elemento, ¿sí? Que es lo que tengo aquí. Para que sean iguales, me hace falta agregarle este elemento que tengo aquí, que siempre es mayor que 0. Entonces, se lo quito, obtengo esta desigualdad. Saco la raíz cuadrada de ambos lados y lo que tengo es que la norma de v menos h es mayor que la norma de v menos la proyección de v en h, ¿sí?
Y esto es precisamente lo que nosotros queríamos demostrar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos la demostración. Vamos viendo el siguiente teorema, el cual es un teorema muy importante, ¿sí? Sean U y V dos vectores en Rn, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener esta desigualdad que es extremadamente importante. Tenemos que U.V, el producto punto de los dos vectores, su valor absoluto, recordemos que el producto punto es un valor absoluto, es menor o igual que el producto de las normas de los vectores, ¿sí? Y la característica número 2 es un sí y solo sí. El producto punto de estos dos vectores, o sea, la igualdad del inciso 1, se va a cumplir si y solo si ocurre lo siguiente: si U es igual con 0, ok, se cumple, tenemos 0 a ambos lados de la igualdad, o si V es un múltiplo escalar de U, ¿sí? El múltiplo escalar es cualquier múltiplo escalar que pertenece a los reales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos viendo la demostración. Recordemos que aquí tenemos un sí y solo sí, entonces necesitamos demostrar la necesidad y después la suficiencia. Pero vamos con el inciso 1. Si U es igual a 0 o V es igual a 0, o ambos, entonces la desigualdad se cumple. Simplemente vamos a tener que 0 es igual con 0. Y bueno, no es un caso muy interesante, pero si U es distinto de 0 y V es distinto de 0, vamos a tener que esta norma al cuadrado es mayor o igual que 0 necesariamente, lo cual lo podemos descomponer por la definición que ya conocemos del producto punto como el producto punto de este argumento por sí mismo. Bien, entonces nosotros tenemos que, al desarrollar esta multiplicación, muy similar a como lo acabamos de hacer en la demostración de este teorema, lo desarrollamos. Vamos a tener que esto es U.U entre la norma de U al cuadrado, menos 2 veces U.V entre sus normas, más V.V entre las normas al cuadrado. Pero por definición esto es la norma al cuadrado, así que aquí tenemos la norma al cuadrado entre la norma al cuadrado que da 1, y también la norma al cuadrado de un vector entre la norma al cuadrado de un vector que da 1. Entonces esto es simplemente 2 menos 2 veces el producto punto de U con V entre el valor de sus normas, ¿de acuerdo? Entonces, dado que esto es mayor o igual que 0, lo que tenemos es que el producto punto de U con V, eliminamos el 2, pasamos el 2 al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que esta desigualdad 2U.V entre sus normas es menor o igual que 2. Dividimos ambos lados de la inecuación, de la desigualdad, de tal manera que obtenemos que U.V es menor o igual a 1. Pasamos las normas, U.V entre sus normas es menor o igual que 1, y finalmente tenemos que U.V es menor o igual que el producto de las normas. No hemos terminado, porque este producto punto puede ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, de manera similar, de esta desigualdad que también se cumple cuando U es distinto de 0 y V es diferente de 0, es muy similar con la diferencia de que aquí estamos sumando. Y es verdad, porque aquí no tenemos divisiones entre 0, estamos sumando U entre su norma más V entre su norma y lo estamos elevando al cuadrado. Bien, de aquí, siguiendo este mismo proceso que nosotros seguimos aquí, vamos a concluir que el producto punto de U con V es mayor o igual a menos el producto de las normas. Juntando esta desigualdad con la desigualdad que nosotros obtuvimos de manera similar, tenemos lo siguiente, que menos el producto de las normas de U y V es menor o igual que el producto punto entre U y V, que esto a su vez es menor o igual al producto punto, perdón, aquí en realidad lo que quiero decir aquí es que quisiera usar esta desigualdad que tengo acá. Entonces aquí le voy a poner que estas son
es el producto de las normas de U y V, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de la derecha de esta cadena de desigualdades sale precisamente de esta desigualdad que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces, ¿qué implica esta cadena de desigualdades, de tres desigualdades? Implica que el valor absoluto del producto punto de U con V va a ser menor o igual a la norma de U por la norma de V. Y esto demuestra el primer inciso, el primer punto que nosotros queríamos demostrar. Bien, entonces pasamos a la demostración del segundo inciso, ¿de acuerdo? Vamos a demostrar primero la suficiencia y después la necesidad. Nos vamos en el orden inverso. Realmente no es muy importante, podemos hacerlo en otro orden. Pero bueno, vamos a suponer que V es igual a un múltiplo de lambda U. Es decir, que U y V son vectores paralelos. ¿Sí? Si U y V son vectores paralelos, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que el producto punto de U con V es simplemente lambda, el valor absoluto de lambda del escalar, por la magnitud de V elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es simplemente suponiendo lo anterior. Entonces tenemos que el producto de las normas también nos lleva al mismo resultado, por lo tanto aquí tenemos que será la igualdad. ¿De acuerdo? Nada más hay que sacar la norma de U, hay que sacar la norma de lambda por V y simplemente sacamos las propiedades de la norma. Recordemos que aquí nada más hay que sustituir nada más hay que sustituir U por lambda V para obtener esta igualdad. Y en este caso también sustituimos U por lambda V para obtener esta igualdad. Y vamos a obtener que simplemente son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando V es igual a lambda U, se cumple esta igualdad que nosotros tenemos aquí. Aquí la tenemos. Ahora vamos a suponer lo contrario. Vamos a suponer que U.V es el producto punto entre U y V es igual al producto de sus normas. ¿Sí? Entonces, esto se cumple trivialmente cuando U y V son iguales que 0, pero si suponemos que U y V son diferentes de 0, entonces vamos a usar esta característica de igual manera. Nada más que hay dos casos. Que el producto punto sea positivo, ¿sí? Entonces, si el producto punto es positivo, tenemos que, al dividirlo por la magnitud de cada uno de los vectores, al dividirlo entre la norma, vamos a obtener que esta igualdad va a ser igual con 1. En el caso 2, en el caso en el que el producto punto nos dé un número negativo, al dividirlo entre las magnitudes, nos va a salir menos 1, ¿de acuerdo? Que es un caso análogo, no hay ningún problema. Entonces, partiendo de que tenemos lo siguiente, tenemos U entre la norma de U menos V entre la norma de V, todo esto le sacamos la norma y lo elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual por definición al producto punto de U entre la norma de U menos V entre la norma de V, ¿de acuerdo? Esto ya sabemos que es 2 menos 2 veces el producto punto de U con V entre la norma de U y la norma de V, lo cual es igual con 0, ¿sí? Entonces vamos a tener, en este caso, vamos a tener que la norma de U entre la norma de U menos V entre la norma de V al cuadrado es igual con 0, ¿sí? Entonces, de esta igualdad que nosotros tenemos aquí, vamos siguiendo toda la cadenita y al final obtenemos que esto es igual con 0. Entonces, vamos poniéndolo aquí, 0. Bien, entonces aquí le podemos sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y vamos a tener al final que U entre la norma de U va a ser igual a V entre la norma de V, ¿sí? Si nosotros pasamos multiplicando la norma de U, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que U es igual a la norma de U entre la norma de V por V. Pero la norma de U y la norma de V son dos escalares. Tenemos la división de dos escalares. Son dos números reales. Entonces, al tener dos números reales, esto es un escalar al cual le podemos llamar lambda. Y concluimos que U es igual a algún escalar por V. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces concluimos exactamente lo que queríamos. Ahora tenemos un caso, también un caso 2, el caso en el que el producto punto de U y V sea negativo. Al dividirlo entre las normas siempre son positivas, entonces nos va a quedar -1. Seguimos el mismo proceso, vamos a llegar a lo mismo, que simplemente esto es al cuadrado, nada más que aquí con la diferencia de que esta va a ser la suma. Aquí tenemos un pequeño error, a ver, vamos a ver. Esta va a ser la suma, aquí está. Sí, con lo que, si nosotros tenemos que esto es igual con 0, podemos sacar la raíz cuadrada de ambos lados. Dado que la norma es igual con 0, podemos pasar este v entre norma de v del otro lado de la igualdad, pero restando, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a obtener es que u es igual a menos la norma de u, la pasamos multiplicando. Si la norma de u está dividiendo, la pasamos multiplicando entre la norma de v, ¿de acuerdo? La norma de u es un escalar, la norma de v es un escalar y el -1 no afecta porque es multiplicar este escalar por el -1. Esto quiere decir que a este escalar lo podemos llamar lambda y quiere decir que u y v son paralelos, ya que u es igual a algún escalar por v, y bueno, con eso obtenemos el segundo caso de lo que queríamos demostrar. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.